cuando veo Valparaíso, cuando me encuentro aquí con gente que nunca se me había perdido de vista, pero que estamos dispersos por el mundo y sigue existiendo Ateva, me viene una constatación emotiva, lejos de toda pretensión de trascendentalismo histórico. Porque éramos jóvenes todos, ¿no? Y de diferentes actividades. En el caso mío era estudiante del pedagógico, Marco todavía no se titulaba como abogado, estaba por titularse ya, y la mayoría de la gente también era como nosotros, arquitectos o estudiantes de arquitectura. Marco, él hacía mucho tiempo, desde que entró a la universidad, se ganaba unos pesos haciendo libretos de radioteatro. Se estaba creando en ese tiempo un grupo que se llamaba MOAI, Movimiento Artístico Independiente, que funcionaba en una librería chiquitita que estaba ahí en el edificio Papagayo, que pertenecía a Carlos Fernández. Y ahí se suponía que iba a ser un movimiento artístico, o sea que cualquier persona que tuviera algún tipo de interés por el arte, la cultura, ya sean pintores, músicos, escritores, iban a estar ahí. Pero el atractivo y el imán de Marco produjo que en la práctica los que se habían acercado de distintas ramas se fueron retirando y esto quedó convertido en un grupo de teatro que se llamó el Grupo MOAI. La verdad de las cosas es que Marco siempre fue un hombre con un conocimiento profundo del quehacer teatral y que tuvo la virtud de poderlo transmitir a quienes con él trabajamos sin llegar a ningún tipo de exceso en cuanto a exigencias fuera de lo común, en cuanto a comportamientos que no estuvieran acorde con la unidad del trabajo o con el clima que él mismo propiciaba en sus montajes. Había entre todos nosotros una relación que iba más allá de personas que se dedicaban a hacer teatro. Éramos un grupo de amigos, éramos como una familia, y eso gravitaba enormemente en la calidad de los espectáculos que se montaban. ¿Y quién era el responsable de eso? Fundamentalmente Portnoy. Ahí de nuevo, así como en el MOAI, era cuestión de ponerle nombre para presentarlo en sociedad, y por supuesto en esa época buscamos un nombre más o menos patriótico, cultural, ¿no es cierto? Buscamos nombres araucanos, Toki, Goncho, no sé cuánto, hasta que Rubén Hunda, que era actor, dijo, ¿por qué no le ponemos Agrupación Teatral Valparaíso? Entonces me acuerdo que nosotros, con grande idea, nos pareció que era muy, si puedo decirlo con un poco de vergüenza, que era como muy mutualista, Agrupación Teatral Valparaíso, ¿no? Luego, Agrupación Teatral Valparaíso. Entonces Hunda dijo con mucha, bueno, ¿para qué le ponemos Agrupación Teatral Valparaíso? Pongámosle Ateva. Corto, suena bien. Julio Borges nos hizo un logotipo de una gaviota sobre cielo azul y se llamó Ateva. Cuando fundamos Ateva éramos jóvenes, apuestos, hermosos, ilusionados. Queríamos cosas muy simples. Queríamos cambiar Valparaíso. Queríamos cambiar el teatro y horror de horrores, lenguaje de dinosaurio. Queríamos cambiar la vida. Un intelectual de la época, que era don Manuel del Val, que escribía en el diario La Estrella, sugirió con muy buena idea que, como había tantos grupos de teatro dispersos de aficionados, nos juntáramos en uno solo. El 23 de febrero de 1953 dábamos nacimiento oficial a la Agrupación Teatral Valparaíso.
que partió en una asamblea donde se llamó a todos estos grupos. Había diversos grupos, unos mejores que otros, unos más antiguos que otros, y como siempre se destacó Marcos y de inmediato quedó él a cargo de Ateva. Éramos teatro no profesional, teníamos otras profesiones, otras actividades, pero Marco era el líder, el dirigente, no solamente dirigía espectáculos, sino que también era el director conceptual, ideológico, teórico de esta forma de esta agrupación teatral, que seguía mucho los modelos de los teatros universitarios de relativa reciente creación en Santiago. Estaba yo en unas actividades en la comunidad israelita que estaba ubicada en calle Victoria. Escuché unas voces en el salón principal de actos, me acerqué y veo que estaban ensayando una obra de teatro. La obra de teatro que estaban ensayando era Esquina Peligrosa. Te estoy hablando yo 1954, creo yo, 1954. Entonces, inmediatamente me quedé impresionado con la seriedad en que se estaba haciendo. Era la primera vez que yo veía un ensayo de teatro. Y yo conocía a Marcos de vista, de nombre, nunca había conversado con él. Se ha dicho de paso, yo tenía 14 años en ese momento. Entonces ahí Marcos está dirigiendo y quedé simplemente, no te voy a decir mudo, pero casi mudo, de ver con qué seriedad, con qué profesionalismo esta gente estaba actuando. Este personaje Marco, pues, con su figura, con su voz tan particular, con su inteligencia y cultura, qué sé yo, y además después verlo en el teatro, en la escuela de teatro, que es donde yo entré, la fuerza y el carácter y el sentido del humor ahí no lo aplicaba mucho, pero en fin. Hablaba todo el tiempo con el cigarro en la boca, movía las manos, que eran muy flacas, así, no sé, tenía gestos como que eran muy llamativos. Y yo tuve la suerte que como alumna fui aceptada, porque hubo otros compañeros que nunca fueron aceptados porque parece, yo nunca llegué a ser actriz porque después me fui, pero yo creo que el ojo clínico de él era así, ese sirve, ese otro no sirve. Y entonces parece que en ese momento algo me vería que me aceptó muy bien, aunque igual me regañó varias veces. El maestro Portnoy era experto en múltiples disciplinas, pero sus grandes pasiones, como las mías, eran el cine y el teatro, en las artes en las cuales era un reconocido especialista. De ahí ya los que permanecían eran los que veníamos del MOAI realmente. Poca gente de otros grupos universitarios sí, pero permaneció en Ateva. Y se consolidó eso y partimos ya con todo, haciendo obras mayores, obras en varios actos y sobre todo aprendiendo de Marcos. Dirigía espectáculos, era dramaturgo, creaba textos, era profesor, pero era un guía, por decir con una frase un poco manida, era un poco líder y guía espiritual de todos nosotros. Y él generó también una serie de principios que iluminaron la trayectoria de Ateva. Llegué a Valparaíso entonces a trabajar en el liceo y lo primero que hice fue averiguar dónde se hacía teatro en Valparaíso. Inmediatamente mi amiga Gladys Huerta me dijo Ateva, es decir, es un grupo profesional, habían tenido el tremendo éxito de Esperando a Godot. Fue un colega nuestro, ingresado a Ateva no hacía mucho, estudiante de arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, quien sugirió que Ateva incorporara a su repertorio Esperando a Godot. Los personajes transitaban en una atmósfera
plena de soledad e incertidumbre, en una espera eterna de alguien o algo que podría llegar, pero que nunca arriba. ¿Quién dirigió la obra? Nuestro inolvidable Marcos Pornoy, quien puso todos sus conocimientos y sus capacidades de gran hombre de teatro al servicio del trabajo que estaba haciendo, que finalizó en forma brillante. Rigor, el teatro como servicio público, abierto, la incorporación para nuevos públicos, incluir un repertorio de calidad de los grandes autores que está muy ausente en el teatro local en Valparaíso, el rigor en la formación, el amor por el teatro, una dedicación 24 horas al día, y eso efectivamente nos llevó a todos, empujados por él, con el ejemplo del conceptual, teórico, profesional, a darnos cuenta que la estructura de teatro independiente de Ateva, ya en la década de los 60, nos quedaba estrecho. Se habían logrado ciertos niveles de calidad, permanentemente de calidad, formación de un colectivo, otro mérito de Marcos, crear un colectivo de gente que creyera en él y que creyera en la propuesta teatral, logrado ciertos niveles, y entonces la forma de teatro independiente le queda estrecha a Ateva. Y entonces coincidimos, teníamos relaciones con la Universidad de Chile en Valparaíso, trabajábamos con grupos de teatro locales, también con Marcos, y eso nos llevó a participar directamente en los procesos de reforma de la universidad y fuimos absorbidos. Y Marcos se dio cuenta inmediatamente de que era el paso para dejar esa forma no profesional, en que en el fondo no se vivía del teatro, se vivía para el teatro, pasar a una forma profesional bajo la ley de la universidad, generar estructuras para formar nuevas generaciones, tener una compañía relativamente profesional, ir más allá de la producción de espectáculos, formación, investigación, búsqueda de nuevos lenguajes. Entonces el modelo de Pornoy marcó bastante nuestras vidas, nuestro modelo de hacer teatro. Él nos empujó, nos arrastró a eso. Con el cigarrillo. Empezaba a buscarse la cajetilla de cigarrillos en los bolsillos de la chaqueta. Había una comisión, ¿no? Estaba Marco, estaba Naldo y otra persona más que no recuerdo. Me dice, Miriam, usted ha sido seleccionada para trabajar con el elenco profesional de la carrera de teatro y la hemos seleccionado como actriz para este montaje que viene en la carrera. Ah, yo súper contenta, pues sí. Y qué bueno, pensé, qué rico, voy a trabajar con ellos y voy a actuar ya. Y se me ocurre decirle, bueno, y qué bueno, gracias, muy feliz, pero le digo, bueno, pero quiero saber de qué obra se trata, a ver si me gusta o no. Y seguía con su clase, muy ameno él, a pesar que tenía un tono de voz más bien como bajito, pero era muy ameno, era muy interesante como él iba contando y nos iba como envolviendo en esta cosa. Además nosotros alumnos de primer año, él era el maestro. Bueno, finalmente, después de mucho, sacaba un cigarrillo, se lo ponía en la boca y ahí lo dejaba y seguía hablando y el cigarrillo ahí. Ya me dijo, y no pregunte más, y mañana aparece en el ensayo, era en la escuela de Derecho. Llega el ensayo, no me acuerdo la hora, pero había que ser muy exacto con él, había que salir mucho tiempo antes para prever que no hubiese taco, que no hubiese choque, que no te pasara nada en el camino, porque tú tenías que llegar a la hora igual, pasara lo que pasara. Entonces, ya va a estar a tal hora, suponte que a las 7 de la tarde. Tiene que estar a las 7 en punto, y voy saliendo, yo iba muy conmovida por los gritos que me había pegado, y me dice, Miriam, me doy vuelta, y no se corta el pelo. Luego empezaba a buscar los fósforos
que tampoco encontraba. Finalmente los encontraba. Sacaba un fósforo y empezaba. Y el fósforo no encendía. Y salí y me fui directo a una peluquería. Y me corté el pelo. Lo tenía largo. Y me lo corté, corto. Nosotros así, siguiéndolo a todos lados donde él se iba moviendo por la sala. Y en esa época estábamos en el Palacio de Uriza, en una sala muy bonita, entonces él transitaba por la sala y nosotros ahí embobados con él. Finalmente lograba encender el cigarrillo y no apagaba el fósforo. Entonces nosotros pensábamos a qué hora se queman los dedos, hasta que se los quemaba. Me lo corto nomás. Y llego al otro día al ensayo. Llego al ensayo, estaba oscuro. Llego a la hora, subo. Él ya estaba en el escenario de la Escuela de Derecho. Subo, pero yo iba bien a la hora, así que no estaba nerviosa para nada. Y lo miro, hola. Me queda mirando y me dice, ¡fuera de aquí! ¿No le dije que no se cortara el pelo? Se va del montaje inmediatamente, salga, salga, salga. No la quiero ver. Así fue pues la experiencia. Bueno, ahí aprendí que en esa época el director mandaba. Nosotros, por lo menos yo, nunca supe si todo eso lo hacía a propósito, para llamar la atención de nosotros y para mantener, ¿cierto?, esta cosa misteriosa y esta cosa como dramática de sus clases de actuación. Pero creo que para mí fue una siempre lo he dicho, yo tuve la suerte de tener una base en primer año, recién entrada, muy sólida, haciendo clase de actuación Marcos, haciendo Pedro Lavarra, y en un montaje que dirigía Eugenio Guzmán. Entonces, para mí fue muy, muy bueno tenerlo de profesor en el primer año, porque él formó mucho, aparte de lo que es estar arriba de un escenario, pero formar como actriz, como ser humano arriba de un escenario. Y creo que eso se lo debo a Marcos. No sé hacer otra cosa, pero no es porque no pueda hacer otra cosa, es porque es mi vida. Es lo que yo quiero hacer. Soy una mujer realizada en este aspecto profesional, pero realizada profundamente, y eso se lo debo a quien creó la Escuela de Teatro en Valparaíso para poder haber hecho mi carrera, ¿no? Cuando volvió Marco, lo vi por primera vez, sabiendo ya que él estaba acá, pero no lo había visto. Lo vi en el Café del Cine Arte. Apareció de repente, de sorpresa, con Graciela, y fue una sensación que no la puedo explicar. Solo recordarla me produce cosas en el estómago. Lo único que sé que en ese minuto me puse a llorar, como Margarita Gautier, me puse a llorar y Marco se cortó, no supo qué hacer. Supo aunarnos, ¿eh? y entregarnos todo lo que él, toda la pasión que él sentía por el teatro, porque es un hombre realmente, como decías tú recién, un apóstol de su causa, y la causa de él era el arte escénico. Formador, sí, eso era Marcos Portnoy. Tenemos un sello, incluso después, posteriormente, cuando ya no estaba aquí, muchos de los que fuimos sus seguidores hicimos clases de teatro, y los alumnos nuestros dicen que reconocen la rigurosidad con que nosotros les enseñamos, y eso no es mérito nuestro, es mérito absoluto de Marcos Portnoy. Esa atmósfera creativa, amistosa, cálida, en que el centro de todo era el gran maestro Marcos Portnoy. Fue un deslumbramiento a primera vista, el descubrimiento de un alma excelsa, de un sembrador de inquietudes, de un constructor, de un forjador de almas. Y tengo como el recuerdo del gran maestro que fue con uno, del gran maestro. Y como digo, no solamente remitiéndose al teatro, sino que ampliando otros conocimientos, como la política, y sobre todo tengo al Marcos chistoso, divertido,
entretenido, toda esa cosa más sencilla de él, que es algo que lo voy a llevar siempre aquí, mira, aquí lo voy a llevar siempre, porque además el cariño que aún le tengo, aunque no esté con nosotros, es muy grande. Ese humor, ese sentido del humor, cierta alegría de vivir, iba acompañado también con un rigor en la formación, con cierta dureza a veces en el teatro, en el proceso formativo. No digo que era un hombre perfecto, pero era un hombre eminentemente y fundamentalmente valioso y muy entretenido. Tengo que decir que si hay algo que los militares hicieron bien, fue destrozar la vida de las personas. A mí me la destrozaron, pero fue solo por un rato. De alguna parte nos salió la capacidad para poder reponernos a eso, curar las heridas y seguir adelante más fortalecido que antes. Y yo creo que eso, en mí por lo menos, fue gracias a mi escuela de teatro, a esa escuela que creó Marcos, secundado por un grupo de locos y locas lindas a los que voy a agradecer el resto de mi vida. Somos los hijos de Thespis que luchamos por actuar. Donde sea, como sea, no nos importa el lugar. Lo importante es actuar, lo importante es actuar. Y a eso ligo como síntesis histórica un texto, el texto de Julio Barrenechea, transformado en libro de la Universidad de Chile, ser un romántico viajero cuyo sueño es el querer. Brindemos, camaradas, en ánforas azules de cálida emoción. Es decir, yo resumo, y eso es mi responsabilidad personal, yo resumo ser un hijo de Thespis bebiendo en ánforas azules
de cálida amistad por la Universidad de Chile. Gracias.